Fundación 11 para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad, Unión Europea, Fondo Social Europeo y Faro presentan... Somos muchos los que llegamos diariamente a la humanidad. Podemos tener toda la vida plena capacidad o tener una merma de la misma por distintas circunstancias. Discapacidades humanas. Muchos sabios se esfuerzan por comprender el trastorno autista, buscando sus causas, intentando penetrar en los secretos que esconde el cerebro de un niño con autismo. Hace más de 50 años, el doctor Leo Kanner escribió la primera ponencia aplicando el término autismo a un grupo de niños ensimismados y con severos problemas de relación social, de comunicación y de comportamiento. En la actualidad, se identifican con bastante precisión los rasgos definitorios del autismo, si bien el conocimiento de sus causas sigue siendo limitado. Aunque cada niño tiene una personalidad única y la expresión de la enfermedad es diferente en cada caso, en general, las personas con autismo se caracterizan por la falta de relaciones sociales. Parecen aislados e indiferentes al entorno que les rodea. Expresan pocas emociones y no suelen establecer lazos afectivos con los demás. Tal vez la ciencia necesite aún décadas para entender el rompecabezas de este desorden emocional. Tal vez la ayuda social, profesional y familiar no logre que se haga la luz en el cerebro de una persona con autismo. Pero, con seguridad, podemos hacer de la compañía, el afecto y la dedicación el mejor bálsamo para aliviar su inmensa soledad. Autismo. Marín, Pontevedra. En los jardines de la Fundación Manela, David monta en un columpio mientras come una pieza de fruta. David es un niño con autismo que corresponde a los casos que el descubridor del síndrome, que fue Leo Kanner en el año 1943, describe en cualquier libro de medicina o de psicología, que son el síndrome de Kanner o el autismo infantil precoz, que se hablaba en aquel momento. A David se le identifica muy bien en ese grupo de niños que corresponden a todo ese cortejo de síntomas y que configuran esa patología también descrita por Leo Kanner en ese año, ¿no? El Centro de Educación Especial Manela inició sus actividades en los años 76-77. Es decir, que hay una muy larga trayectoria en cuanto a lo que supone la atención, sobre todo la atención pedagógica, psicopedagógica, a los niños con autismo. Durante mucho tiempo, todo lo que se hablaba de un niño con autismo eran elementos siempre negativos. Tiene este problema, no se comunica bien, no se socializa bien, tiene problemas en el área de la simbolización, en el área de la imaginación, problemas cognitivos, retraso mental. Es decir, era una carga tremenda y sobre todo muy protagonizada por el cuerpo médico. Es decir, los médicos, los neurólogos, los psiquiatras, etcétera, incluso hasta los psicólogos, ponían siempre el acento en aquellos elementos más negativos. Yo creo que esto no fue nada favorecedor. Aparte que no eran personas que tenían un hándicap, eran autistas, así en un término realmente genérico para todo. Es un autista, ¿no? Es decir, se dejaba de lado el concepto que tiene que ser el concepto moderno de un niño con autismo, un niño con un hándicap, una persona que tiene
una ceguera, una persona que es sorda, una persona que anda en una silla de ruedas. Es decir, la persona con un hándicap, la persona, el niño con autismo, pues es una persona que evidentemente se le humaniza dándole este trato que es, yo creo que, importante y decisivo. El pequeño nada en una piscina, junto a su monitor, y realiza diversos ejercicios acuáticos. Otra de las cosas que vemos en David, por ejemplo, es cómo disfruta y cómo se relaciona en el medio acuático. Esto ya es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, lo mismo que la música, que es otra de las actividades que son importantes para los niños con autismo. Es decir, que el propio trastorno nos va abriendo o nos va incitando o nos va potenciando a tener necesariamente que descubrir cosas para poder ofrecerles, por supuesto, a través de unas técnicas y unos métodos que sí hay que conocer, que sí hay que saber, no cabe duda. No, David, no. Apaga el ordenador. Madrid. En el centro Leo Kanner, los niños se divierten jugando en los columpios y lanzándose por un tobogán. El centro Leo Kanner fue el primer centro específico que se fundó en España para personas con autismo. Las personas con autismo hoy por hoy no se curan y las que tenemos ya no se van a curar. Lo que sí pasa es que la investigación cada vez avanza más y es muy probable que dentro de unos pocos años sepamos qué es lo que produce el autismo y se pueda prevenir. Pero los que ya son, están. Y los que están, hay que luchar por ellos para conseguir la mayor mejoría posible para ellos. Que mejoran, claro, a través de un diagnóstico precoz, cosa que ya está consiguiéndose porque estamos diagnosticando niños con 18, con 20 meses, con 2 años, cosa que es muy importante, a través de una estimulación temprana, a través de una educación adecuada y lo más precoz posible y, como antes decía, considerándolos personas. Una doctora se ocupa de reconocer a los pequeños y suministrarles la medicación que necesitan en cada caso. Desde hace ya algunos años conocemos que las personas con autismo tienen más facilidad para procesar la información visual y entonces, como se observará en las distintas aulas, pues se utilizan lo que llamamos agendas de anticipación de esas actividades. Se planifican todas y cada una de las actividades que se van a seguir a lo largo del día mediante elementos visuales. Esos elementos visuales están adaptados a los niveles de abstracción que presentan los niños, ¿no? Desde los niveles más bajitos, que a lo mejor tenemos que utilizar objetos reales o fotos reales, hasta los niveles más complejos o de más alto funcionamiento, en donde podemos utilizar lenguaje escrito. Esto es fundamental, porque la persona con autismo, que su trayectoria vital desde que son pequeñitos hasta que son adultos, lo que le caracteriza es una grave dificultad para poder anticipar y especialmente para anticipar en un medio social tan complejo como el que nos caracteriza como humanos, ¿no? Que es un mundo muy cargado de intenciones, de creencias, de deseos, ¿no? Algo para lo que las personas con autismo tienen más dificultad. Alejandro. La acción del lenguaje de las personas autistas son más ecológicas del mundo mundial, ¿no? Porque además consigue que una reacción de una comunista autista que consigue los demás niños del autista, que son más niños, y consigue que un mundo facial para consumir las palabras de comunicación.
Vigo. En un moderno edificio se encuentra el Centro Castronavas. Entre sus instalaciones cuenta con una huerta, donde Óscar, un joven con autismo, recolecta pimientos. Entonces, bueno, cuando yo llegué aquí, Óscar apenas me prestaba atención y, bueno, pues tuve que buscarme un poco la vida. Me di cuenta de que le interesaban mucho los sonidos, mucho la música y entonces, bueno, mi primer contacto fue cuando se lavaba los dientes, pues yo le decía, Óscar, tienes que, y Óscar pues no me hacía demasiado caso. Entonces, bueno, cada pequeña orden que yo le daba lo acompañaba de un sonido, ¿no? Entonces acabamos lavando los dientes con... Y después el enjuague igual, bueno, con esta especie de anécdota me gusta reflejar el cómo las personas con autismo se relacionan de una manera diferente a nosotros. Pero no por eso no son personas que no tengan comunicación o que no busquen una relación con los demás. Simplemente lo hacen a través de un canal que no es el habitual. Y bueno, y nosotros somos pues un poco los encargados de buscar ese pequeño puente para que después podamos trabajar y ellos puedan, pues eso, desarrollar una vida pues con la mayor normalidad posible, ¿no? En un aula, Óscar toca la flauta. Más tarde, se divierte y aprende con un ordenador, acompañado por su profesor. Después, monta en bicicleta por las inmediaciones del centro. Tienen unas áreas que tienen más aptitudes y otras áreas donde están pues, realmente muy tocados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, Óscar tiene mucha capacidad para aprender y para relacionarse con las máquinas, tiene capacidad incluso de abstracción, pero después le resulta muy difícil llevarlo a la práctica fuera de aquí. ¿Por qué? Porque en el momento en que él necesita poner en práctica algo y lo tiene que hacer fuera del centro, con personas que a lo mejor no lo entienden, y tiene que establecer una relación y tiene que tener una intención comunicativa, que es lo que en él más falla, pues ahí ya nos desmoronamos. Y ese es el gran problema, que a veces no es tanto que no tengan capacidad para aprender, sino que a la hora de ponerlo en práctica, si lo que son los estímulos con los que se trabaja a diario fallan, esa persona, como le cuesta generalizar, en cuanto sale de aquí, pues encuentra que no le vale mucho. Madrid. Centro Nuevo Horizonte. Pues el autismo es un trastorno grave del desarrollo que fundamentalmente afecta a tres áreas: el área de socialización, el área de comunicación y el área de simbolización y imaginación. Nos encontramos fundamentalmente con una persona que tiene muchas alteraciones en el lenguaje, tanto a nivel expresivo como comprensivo. Una persona que le cuesta entender situaciones, relacionarse con la gente, una persona rígida en el comportamiento, con muchas dificultades de entender lo que pasa a su alrededor y en muchas ocasiones con problemas graves también de conducta. La prevalencia del autismo, si hablamos de unos datos estadísticos clásicos, habla entre 4 y 5 niños autistas por cada 10.000 nacimientos. Pero los nuevos estudios epidemiológicos nos están demostrando que la frecuencia del autismo es mucho mayor, de tal manera que últimamente se está hablando entre 1 y 2 por 700 nacimientos. También hay un dato que se mantiene en el tiempo, que hay más varones que hembras que padecen el trastorno autista.
Y además es curioso que cuando lo padece una mujer, digamos, suele afectarle muchísimo más y ser un caso más difícil de rehabilitar. Jorge. Pues vamos al invernadero, o vamos a cuero, en marroquinería, o vamos a hacer gimnasia por las tardes, hacemos habilidades sociales, musicoterapia también. Cada cierto tiempo, una vez al mes, nos quedamos aquí y hacemos cosas, salimos a excursiones o nos bañamos en la piscina o eso. Yo salgo por las mañanas a desayunar y eso, pues nos quedamos una vez al mes solo. Pues darles cariño y que ellos noten que les quieres, para que ellos sepan que te lo agradecen. A mí también me dan cariño. En una habitación, todos se relajan, tumbados en el suelo, con la luz apagada. Es un poco complicado, pero es tratar de dinamizar a través de la música y relajar. Son los dos objetivos principales. Entonces, a través de la música, o sea, la música en ese tópico que dice que amansa las fieras y tal, ¿no? Que es verdad, hay que saber utilizarla. Entonces, mi principal cuidado es aplicar la música concreta a las personas concretas, es decir, darle a cada persona la música que necesita en ese momento para relajación, para dinamismo, para hacer ritmo, etcétera. Intentando sobre todo que a niveles de ritmos binarios, de ritmos naturales, la persona se vaya desarrollando poquito a poco y a través de eso y de la audición musical, la sonoridad, su isotímbrico que se llama, lograr que esa persona pues esté más atenta, vaya enriqueciéndose en valores cognitivos, en aspectos conceptuales. La asignatura que me gusta más es la lectura, o sea, que me gusta leer. Y ya es que vamos poco a poco, pero por pocos días, porque siempre porque siempre para hacer lenguaje, o sea, lectura, tenemos que terminar un tema de los demás libros. En el gimnasio realizan distintos ejercicios sobre colchonetas y bancos. Pues Nuevo Horizonte tiene ya una historia muy larga, porque empieza en 1980 y empieza con 4 padres pues muy ilusionados, pero al mismo tiempo pues muy reivindicativos, porque no sabían lo que tenían sus hijos. O sea, la primera dificultad que se encontraron era qué le pasaba a su hijo, que lo echaban literalmente de todos los centros donde iba. Y en ese momento ellos se plantan y crean su propio centro y reivindican apoyo a la administración, diciendo que sus hijos, tengan lo que tengan, necesitan tener un tratamiento educativo como el resto de los niños, ¿no? A partir de ese momento, pues la asociación empieza a incluir a nuevas familias que tenían ese mismo problema, empieza a concienciar a la sociedad, empieza a formar a profesionales. Y de esta manera pues se crea el primer centro educativo. Y luego en estos años lo que ha hecho la asociación es ir creando cada vez más servicios de acuerdo a que estos chicos pequeñitos iban creciendo y demandaban otras necesidades. Álvaro termina su trabajo en el invernadero. Recorre las habitaciones del centro y entra en una habitación donde 2 compañeros ven la televisión sentados en el sofá. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Posteriormente se consiguió un terreno aquí en Las Rozas y ya se creó pues todo lo que es el proyecto Nuevo Horizonte, que es un centro de rehabilitación sin límite de edad, que es una residencia, hogares terapéuticos para darles esa alternativa de vida. Es un programa de ocio que tampoco podemos olvidar la importancia que tiene que tener el ocio en estas personas. Y es un proyecto también de ayuda, orientación y asesoramiento a las familias. Por la mañana, los jóvenes del centro se preparan para salir. Suben a una furgoneta y tras recorrer las calles de la ciudad, llegan a su trabajo en una cafetería.
El Centro Universitario La Salle fue uno de los primeros que en la Diplomatura de Educación Especial impartió la especialidad de Educación Especial. Y fruto del trabajo, de la reflexión y, por supuesto, del compromiso, llegamos a establecer un convenio de colaboración con el Centro Nuevo Horizonte, un convenio de formación en prácticas que supuso el que Álvaro y Javi vinieran a trabajar a nuestra cafetería. Lo conocía de alguna vez que los alumnos de Nuevo Horizonte habían venido a mi clase a contar su experiencia, su vida, en una clase normal, ¿no? Antes de poder hacer realidad este convenio. Entonces venían a mi clase y ellos interactuaban con los estudiantes del centro universitario. Entonces, ¿qué mejor cosa que aprender lo que es un autismo viéndolo? ¿Qué mejor cosa que aprender lo que es una discapacidad intelectual viéndola? Trabajando con ellos, interactuando, comunicándose con ellos. Yo creo que es un complemento fundamental en su formación. Madrid cuando jugaba bien, pues jugaban bien. David interrumpe la conversación contestando a la llamada de su teléfono móvil. ¿Sí? Hola, Pedro. Bien. Aquí estoy en el bar. Grabando aquí el cámara y el director. Vale, Pedro. Adiós. Más tarde, retoma su trabajo en una tienda, colocando artículos de papelería en sus estanterías correspondientes. Me llamo David, soy una persona con autismo. Me levanto todos los días a las 9. Vengo a la tienda. Hago fotocopias. Ordeno las libretas. Voy a por el cambio. Hago los ingresos del banco. Paso las visas. Vengo a tomar café a las 11. Y por la tarde vengo a las 6. Y trabajo de 10 a 2 y de 5 a 8:30. En el bar le sirven un café y un vaso de agua. Un consejo para los padres que acaban de darle el diagnóstico. El consejo para los padres que le acaban de dar el diagnóstico es muy difícil porque es un golpe durísimo. Por ejemplo, un golpe. Un golpe. Pero ese golpe hay que superarlo. Tienen que buscar ayuda en otras asociaciones para que vean que no están solos, que somos muchas familias que hemos vivido su historia, que no es que le podamos dar consejos, pero sí le podamos comunicar nuestras inquietudes, lo que nosotros hemos vivido, para que ellos se den cuenta que no son únicamente ellos y que no están solos, que estamos todos para todos y que desde nuestra asociación le podemos orientar hacia buenos profesionales, hacia buenos centros, hacia subvenciones que puedan pedir, e incluso el buscar el que les escuchen, porque muchas veces los padres somos muy pesados, repetimos constantemente nuestra angustia, pero es que la tenemos. Pero para cualquier persona que se llama normal, pues el escuchar repetidamente eso, dice, wow, ya viene otra vez el pesado este que me va a contar otra vez su historia. No somos solidarios, no pensamos en que esa historia la tenemos que repetir porque nos angustia. Entonces, desde las asociaciones pueden encontrar mucha ayuda y los profesionales también les daría un consejo, y es que entiendan que cuando llega una persona a diagnóstico, no solamente el afectado es la persona con autismo, es todo el núcleo familiar que está afectado, que tengan en cuenta el apoyo y el comunicarle a esa familia ese problema de la forma más adecuada. No mentirles, pero por favor, decírselo con delicadeza, pensando que es un mazazo muy fuerte para esa familia, y que tengan en cuenta que la familia está afectada y que va a necesitar mucho apoyo, en primer lugar la familia y después la persona con autismo. Guía de la discapacidad. Autismo. Si desean más información sobre esta discapacidad o precisan ayuda, pónganse en contacto con los números de teléfono 91 351 5420 o 91 766
0018, desde ellos se les dirigirá a las asociaciones más cercanas a sus domicilios. Han participado en este capítulo Juan Martos, María del Carmen Muelas, María Isabel Bayonas, Víctor del Río, Charo Valdivielso, Cipriano Jiménez Casas y Estela Vázquez Allegue. Dirección y realización Lluís Barasso Ricard. Productor ejecutivo Luis Collazo. Jefe de producción César Iglesias. Ayudante de producción Sandra Cadavedo. Operadores de cámara Miguel González y Rafael Argibay. Documentación Antonio Vallejo. Locución Manuel Botana. Fundación 11 para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad. Unión Europea, Fondo Social Europeo, Faro y Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación.